tenemos un poquito de mala costumbre en esta clase, algunas personas me llevo dando cuenta desde el primer minuto del curso, y es algo que en mis clases no sucede ni hacia mí ni hacia otros, que es el respeto. O sea, cuando alguien dice algo, un comentario, una crítica, un algo no entiendo, o yo le hago, digo a alguien ahora, como se lo estoy diciendo a Antonio, el reírnos o el poner caras de lo que dice uno, de lo que dice otro, lo que para mí es una falta de respeto importante y que en mis clases no sucede. Lo habéis hecho hasta conmigo, de yo equivocarme y miraros y reíros. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de hacer sentirle mal a nadie? Porque no le hace bien a nadie el que alguien diga algo y los demás se miren, se ríen, comentan. Eso forma parte del bullying. Y en mis clases, desde que llevo 30 años dando clase, jamás he permitido una situación, ni de falta de respeto hacia mí, ni de falta de respeto hacia ningún compañero. Yo estoy aquí para decir lo que no está bien. Y siempre creo que intento decirlo de buenas maneras, para no ofender a nadie. Entonces, que yo te diga a ti, Antonio, o se lo diga a Pablo, o se lo diga a Vicente, o se lo diga a Blanca Valena, chico, callarse. No, ni es motivo de risa de nadie, ni es motivo de ofender a nadie. Es simplemente, oye, vamos a respetar que es que no me estoy enterando de lo que están diciendo y además es que estoy explicando una cosa. Y ya está. Y esto que aplica, en este caso, a Antonio y a mí, que es los que estamos en el momento de hablar, y Pablo, porque Antonio está hablando con Pablo, aplica a cualquier cosa. O sea, que lo diga yo, que lo diga cualquier persona de la clase. Para mí es que esto va a misa, chicos. O sea, soy una, no os podéis ni imaginar hasta qué punto activa, defensora y activista contra cualquier tipo de maltrato y de abuso en el aula, fuera del aula. Y estoy harta, harta de encontrarme situaciones que me contáis vosotros, de situaciones abusivas de profesores hacia vosotros y de animaros a decir, esto no debéis tolerarlo, chicos, esto no está bien, esto tenéis que defenderos, deciros, igual que cuando lo veo entre vosotros en clase, de unos alumnos hacia otros. Entonces, de verdad, lo digo como lo siento. O sea, es algo que para mí es súper importante. O sea, el respeto, es simplemente una cuestión de respeto, de tratarnos bien, que somos personas, nadie más que otro. Pero de verdad lo digo, o sea, en mi clase nadie se ríe de nadie. Es que es sagrado. Jamás en mi clase uno porque no sepa algo, otro se ríe. O uno porque comenta otra cosa que a uno le parece una fricada o una ida de olla. Es que me da lo mismo lo que te parezca. Porque además tengo comprobado que el que se ríe de otro porque le considera un friki o porque le considera un tal, es porque él a sí mismo se considera en cierto aspecto suyo un friki o un raro o un no sé qué, y entonces, como no lo tiene trabajado, se ríe de otro. Entonces, de verdad, chicos, hagamos entre todos un esfuerzo por simplemente tratarnos bien. O sea, es una cuestión de puro y simple respeto. Porque ya digo, por lo menos dentro de mis clases, no lo voy a tolerar, no lo voy a permitir. Me parece de verdad tremendamente importante, pero en vuestra clase, dentro del aula, entre vosotros como colegas, en casa, o sea, es algo que nos pasa a todos. O sea, a ti te han maltratado, te han humillado en tu casa, en tu ambiente, en tu cole cuando eras pequeño, y eso de mayores o lo resolvemos o proyectamos el mismo tipo de actitud hacia otros. Y de verdad es súper grave porque generamos secuelas muy importantes en otras personas. Y yo, más de uno, de dos y de tres y de 5 casos de vosotros, me habéis venido a tutorías o después de exámenes y decir, he estado mal, he estado con depresión, estoy con un psicólogo, estoy con terapia. Yo soy la primera que animo a cualquier persona, y más de vuestra edad, a ir a terapias, a trabajar las cosas, igual que he ido yo. No tengo ningún problema en decirlo y en reconocerlo. Pero desde luego, no en mis aulas. O sea, no en mis aulas. Una cosa es que nos riamos sanamente de una situación que se da, oye, cómica, porque sí. Y otra cosa es que nos riamos de otro. Es que no, no. Entonces, os lo ruego simplemente que nos paremos a pensarlo un poco y digamos, joder, vamos a tratarlo bien. Estamos en tercero, coño, tenemos 20 años. 21, 22, yo qué sé. Por ahí andamos. Igual nos podemos dar una pensada a decir, hostia, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Porque así pertenezco al grupo, porque molo más, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque todos lo hemos hecho. Que yo la primera, o sea, que yo no estoy diciendo aquí de nadie, no, 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 yo no digo nada que yo no haya hecho, pero porque yo lo he hecho y porque sé que genera, pues después he dicho, a ver, ojo,
a ver qué cosas estamos haciendo y cómo nos estamos comportando como personas, ¿no? Entonces, lo que he dicho a Antonio, lo que he dicho a Pablo, lo que le puedo decir a Vicente, a Kenneth, a Iván, a Blanca, o sea, es que aplica a todo el mundo, y a mí, ¿ok? Entonces, no hay ofensa de nada. Yo jamás voy a intentar, y ya digo, porque estoy conmigo misma demasiado, ya digo, mentalizada, tratada, trabajada de todas estas historias, y soy, repito, muy activista en todos estos temas, de intentar jamás ofender a nadie con lo que yo diga. Y si en algún momento yo le digo algo a alguien de vosotros que considere que con lo que yo he dicho le he ofendido, tenéis todo el derecho a decirme, Iciar, joder, no me ha sentado bien esto que me has dicho. Y yo me voy a parar a pensarlo. Con todo el derecho me lo podéis decir. Igual que yo, si recibo un trato de algo de vosotros que os diga, el otro día te acuerdas, Iván, ¿qué pasó? Que no sé qué dije, que me confundí. Iván, porque repito, porque es una costumbre. O sea, se rió y dije, a ver, Iván, que yo me puedo confundir igual que todo el mundo. Y lo dices de buenas y no pasa nada. Pero tenemos que decir y tenemos que poner límites al que en algún momento hace algo que dices, no me estás haciendo sentir bien lo que estás haciendo, te lo digo de buenas y solucionamos la situación. Y no pasa nada, pero para mí esa es la base del respeto y de las buenas relaciones entre las personas, que para mí es lo primero en un aula. Es que antes de todo, antes que yo ser profesora, soy persona exactamente igual que vosotros. Y si hay algo que me encanta de hace 30 años que doy clase ahora, es que la relación del alumno al profesor es otra. Cuando yo empecé a dar clase hace 30 años, era el profesor subido a la tarima, la autoridad y el alumno. El alumno tenía miedo, el profesor estaba allí y no había una confianza, no había una relación. En vuestra generación la cosa es distinta, es mucho más confiable la relación, es mucho más sana desde mi punto de vista, es mucho más de un igual a igual, con lo cual, con las mismas que yo os tengo que respetar, vosotros me respetáis a mí y punto, porque todos aquí somos personas. Que yo tenga el papel de profesor, bueno, porque os tengo que enseñar finanzas, pero eso no significa que nadie aquí sea más ni menos, con lo cual, con las mismas que yo os puedo en un momento decir algo que os siente mal, vosotros debéis tener la libertad de decirme algo que a vosotros os siente mal, de algo que yo he hecho. Y para mí así van las relaciones personales, de alumno a alumno, de amigo a amiga, de pareja, de padre madre, me da lo mismo de lo que estemos hablando. Pero es respeto para mí, ante todo y sobre todo. Y después de esta charla de madre que os he pegado, no sé si de madre o de lo que sea, pero de verdad os digo, chicos, que es un tema súper importante para mí, súper importante. Seguimos con la norma. ¿Sí? O alguien quiere aportar algo. Yo estoy encantada, ¿eh? Si queréis aportar alguna cosilla de vuestra cosecha. ¿Alguien quiere decir algo? No, no, Blanca, yo creo que no es cuestión de ser increíble, es cuestión de que yo he sufrido maltrato, yo he sufrido mobbing, mi hijo ha sufrido bullying, más otras cosas. Entonces, cuando tú vives en una casa donde está sucediendo constantemente la humillación y el reírse de ti, tú te crees que eso es normal. Y cuando llegas al cole y hay una niña o un niño del que te ríes y tal, pues de repente es normal reírse de él. Y de repente dices, no, 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 no. Cuando llegas a un momento de adulta, dices, joder, es que esto tiene en mi vida unas secuelas y un histórico, y hasta que tú no solucionas ese histórico, no te sabes relacionar bien con la gente. Y entonces captas cualquier situación de falta de respeto. Y yo lo único que intento es, ya digo, que por lo menos en los entornos donde yo me muevo, eso no suceda. O sea, que yo no tengo evidentemente el poder de cambiar la realidad, pero sí en mis relaciones. Y la gente que estaba dentro de mis entornos, que no me trataba con respeto y que no me trataba bien, ha salido de mi entorno, porque yo no he dejado que sigan en mi entorno. Es así, chicos, pero no soy una excepción, ¿eh? O sea, esto es el pan nuestro de cada día. O sea, situaciones abusivas y de maltrato hay cada 2 por 3. Y lo peor es que si a vuestra edad no tomáis conciencia de esto, cuando lleguéis al trabajo, os tocará el jefe de turno o la jefa de turno, que cuando salgamos de allí saldremos diciendo, es que es una es que ya, pero es que tú tienes que ponerle los límites. Porque esa persona ha llegado a ser así a los 50 o a los 60 o a los 70 porque nadie le ha puesto límites. Por más que te cueste, pero hay que ponerlos. Antes o después hay que ponerlos. Y en el momento en que empiezas a ponerlos, más terapia, pues empiezas a sentirte mucho mejor contigo mismo, empiezas a hacerte respetar, empiezas a ganar autoestima y empiezas a ser otra persona. Yo no soy la misma, ni de casualidad que era hace 15 años.
Pero es a base de trabajarte y de trabajarte y de trabajarte y de superar pues, cosas que en ti no se han quedado bien. Entonces, por eso digo que me revuelvo mucho cuando veo una mínima situación en la que digo, esto no me gusta. Porque nadie, para mí, tiene por qué hacer de menos a nadie. Nadie. Que me da igual quién seas, el papa, el rey o la madre que los parió todos, que me da lo mismo. Para mí todo el mundo es igual. Entonces cuando me dices, es que llega el profesor y nos dice, chicos, rebelaos, 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 siempre os digo igual, rebelaos. Tenéis que decirlo. Hay que decir las cosas, hay que encontrar la manera de decirlas bien, pero hay que decirlas. La asertividad es algo a lo que no nos enseñan. Ni tampoco nos enseña a nadie a gestionar nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional, pero es que hay que hacerlo. Si no, se te viene la vida encima y no puedes. ¿Ok? Bueno, gracias por escucharme. ¿Alguna cosa queréis aportar a alguien más? Que os habéis quedado muy callados. No te oigo, Patricia. Es que gracias. Yo creo de verdad que tenemos un gravísimo, gravísimo, gravísimo problema con nuestra salud mental en la sociedad, ¿eh? Jóvenes, adultos, niños, y no nos damos cuenta del volumen que tiene esto, ¿eh? O sea, es realmente preocupante. Entonces, si podemos en vuestra edad tomar conciencia de esto antes de lo que yo la tomé en la mía, que yo cuando empecé a ser consciente del maltrato, yo tenía 35, 36, y cuando empecé a ser consciente del abuso, yo tenía 42. Ahora tengo 53. Me he pasado 40 años de mi vida, casi 38, literalmente no siendo yo. Porque cuando tú no solucionas tus problemas emocionales, tú no eres tú. Tú creas un personaje para defenderte, para andar por la vida como puedes, para parecer quien no eres, porque yo antes era doña perfecta. O sea, yo era, vamos, la que nunca se equivocaba en clase, la que estaba siempre tal, el niño, el pañal perfecto, los calcetines a juego, hasta que un día de repente revientas literalmente. Entonces, antes de llegar a ese punto, vosotros que ahora tenéis 20 y que tenéis mucha más conciencia de la que yo tenía a mis 20, porque se hablan de estas cosas, cuando yo tenía 20 no se hablaba de nada de esto, pues simplemente, oye, pararos a pensar de vez en cuando y decir, a ver, ¿qué sentido tiene esto o esto otro que hacemos, que hago con mis amigos, yo en mi casa? ¿Quién a mí no me está respetando dentro de mi casa? ¿Quién a mí no me está respetando de mis colegas? Entonces, yo me paro y si veo que necesito ayuda, que estoy confuso, confusa, que no sé muy bien, me cojo una terapia. Para mí las terapias suman, jamás restan. Y yo tengo una colección de terapias, ¿eh? O sea, no diría, ¿he hecho una? No. He hecho unas cuantas. Uy, pensaba que estaba bien, pero parece que no estoy bien todavía. A coger otra. Pero es que tenéis 20 años y esto es maravilloso. Entenderlo a los 20 es maravilloso. Entenderlo a los 40 no es tan maravilloso. Y a los 60 menos. Y a los 80, cuando estás ya para caerte en la tumba, ya todavía menos. Entonces, vamos a aprovechar que todo el rato se habla de estas cosas, que tenéis capacidad totalmente para reaccionar y hacer, y ya digo, daros vuestro lugar, o sea, daros vuestro lugar en todas las situaciones que se os presenten, da igual con quién sea. Es que es mi padre, es que es mi madre, da igual. A ver si porque es padre o porque es madre nos queremos que hacen todas las cosas bien. No, hacen lo que pueden. Entonces, o tú coges las riendas de tu vida y tú empiezas a decir qué quiero para mi vida y qué no quiero para mi vida, o no va a venir nadie a resolvértela, ¿eh? Porque yo me pasé también no sé cuantísimos años de mi vida pensando que iba a venir el príncipe azul, que me iba a rescatar. Me iba a rescatar. No te rescata nadie. O te rescatas tú o no te rescata nadie. ¿Sí? Y mejor, ¿eh? Mejor que te rescates tú. Pero claro, ya digo, o sea, cuesta. Esto cuesta, cuando lo coges a los 40 cuesta. Entonces yo os animo a, ya, en cada situación que se os dé, pararte a pensar, oye, esto a mí aquí dentro me hace sentir bien o me está revolviendo algo. Hay algo aquí que no.
Pues si es la respuesta es no, te tomas tu tiempo, ves cómo hacerlo y si sigues sin saber muy bien cómo, dices, pues yo voy a cogerme, yo qué sé, una terapia, un coach, o yo qué sé, y voy a ver por aquí cómo voy solucionando. Y ya veréis cómo de verdad os vais sintiendo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Porque eso de hago como que no está, eso de aquí hay algo que me está haciendo de verdad sufrir, pero venga, voy a seguir tirando para adelante, voy a hacer como que no está, no quiero verlo, es que lo vas a acabar viendo 3 veces más grande. Las heridas no se van solas, es que no se van solas. Entonces, cuanto antes uno las quiere mirar, antes dice, bueno, y no significa, repito, quemar en la hoguera a nadie, que es tu padre el que te maltrata, que es tu hermano el que te maltrata, que es tu pareja el que te maltrata, o la que te maltrata. Ojo, que yo aquí, vamos, femenino y masculino, tal cual, en las dos partes, porque yo he tenido de las dos cosas. No pasa nada, no hay que echar a nadie a la hoguera. O sea, porque yo asuma que mi padre me maltrata, no significa que yo esté diciendo que hay que tirar a mi padre a la hoguera. Que hay que ponerle límites, que hay que decirle, así no me vuelves a tratar, así no me vuelves a chillar, así no me vuelves a hablar. No significa que yo tenga que coger a mi padre, repito, y tirarle a la hoguera. De primera te entrará la furia, la rabia y la ira y todo lo que tuvieras contra él. Pero no hace falta quemarle en la hoguera. Pero sí que hace falta decir, muy bien que eres mi padre, pero tú no me vuelves a tratar así. Y si no aprendes a tratarme bien, simplemente no tendré relación contigo, por más que seas mi padre. Por más que seas mi madre. Y cuando aprendas a tratarme con el respeto que merezco, venga, empezaremos a relacionarnos. Puede ser tu padre, repito, puede ser tu tío, puede ser tu primo, puede ser tu prima, puede ser tu amiga, puede ser tu pareja, puede ser el que sea, chicos, o tu jefe o tu jefa. Y hay que hacerlo. Ay, que me voy a quedar solo, ay, que me van a excluir. No te preocupes, que haces muy bien en que esa persona salga de tu vida. Y ya verás cómo entra otra gente que vale el doble, que te trata el doble de bien. De verdad. O sea, gente, una que ha salido mala, entre comillas, de mi vida, 2 buenas que han entrado. Y claro que da miedo, pues claro que hay que ser un poco valiente, pero oye, es que o soy valiente o me hundo en la mierda. Entonces, antes de hundirme en la mierda, pues tengo que ser valiente y coger el toro por los cuernos. Así que yo os doy todo mi ánimo y todo mi apoyo para que luchéis y para que os hagáis valer. Con ayuda, la que sea necesaria. ¿Vale? Bueno, retomamos la normal. El tercer camino en el que estábamos. Mira, se ha quedado Noelia diciendo, ¿yo qué hago? ¿Le digo ahora que sí por 989,47 o qué hago? Venga, sí, vamos allá.